Bienvenidos, bienvenidas a este sexto capítulo de las jornadas de FAM. Aquí estamos, hoy vamos a hablar de ética judicial. Recuerden que son las primeras abiertas, pueden vernos desde cualquier lugar de Argentina y del mundo también, porque es a través de las redes sociales, a través del streaming, a través de la página de FAM. Ahí nos conectamos en estas jornadas que tienen como eje central vidas en conflicto, mosaico de humanidades. Y hoy vamos a hablar mucho, y hay un tema que me interesa. Primero te voy a saludar, Vero, ¿qué haces? Puñito, porque te quería debatir. Eso, ¿qué se postea? Por ejemplo, los jueces, ¿pueden poner cualquier cosa en las redes sociales o no se puede poner? Adelantan opinión, se meten en el juego político. Sí, o suben una foto en Navidad brindando con un tío. Y raro por ahí también, ¿no? Y no sé, por ahí con el tío puede ser, pero lo publica en las redes y publica tomando. ¿Y qué pensamos nosotros cuando vemos esa actividad en redes sociales? ¿Ponemos en cuestionamiento a ese juez, a esa jueza, cuando está, haciendo cosas de la vida normal, ¿no? De la vida cotidiana? Claro. ¿Qué pasa con sus familias, con sus hijos? ¿Cómo viven estas cuestiones? Y no solamente con las redes sociales, ¿no? Sino también esto de con quién son amigos, con quiénes se juntan y si nos enteramos, qué pensamos de eso, cómo es la relación con los poderes ejecutivos de las provincias, nacionales. Es todo un mundo que hoy vamos a empezar a deshilachar y a conocer un poquito más. Por supuesto, y además cómo ayuda la ética a la independencia judicial. Te quiero saludar también a Juliet. ¿Cómo andás, Juliet? Hola, muy bien. Ya con un poquito de nostalgia, estamos muy cerquita de la recta final. Pero bueno, damos también la bienvenida a las personas que se suman desde sus casas o que se van a sumar también más adelante. Y queremos recordarles que las votaciones cerraron la semana pasada y definimos la agenda de los próximos conversatorios públicos. Este jueves a las 18 horas nos encontramos en el conversatorio sobre derecho a la salud. Sí, vamos a tener especialistas de diferentes disciplinas y también ustedes tienen la posibilidad de inscribirse para participar y hacer preguntas uno a uno con estas personas especialistas que nos van a estar guiando en el tema. Así que bueno, nos vemos ahí y también recuerden que en Fan Conecta tienen un montón de material para que sigan ampliando estos debates. Síganos en las redes sociales que aparecen en pantalla y bueno, damos inicio. Y bueno, pero para presentar ética judicial ya tenemos a nuestros primeros invitados en el piso. Ariel Ariza, el presidente de la FAM. ¿Cómo andás, Ariel? Muy bien. ¿Cómo te va, Vero? Muy bien. Silvina Furlotti, que es presidenta de la Asociación de Magistrados de Mendoza. Hola, Silvina. Hola, Vero. Y Luzma Ferrer, que es la presidenta del Colegio de Magistrados de Corrientes. Luz, y además encargada de organizar todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Por qué están? tenemos que hablar de ética judicial? Tenemos que hablar de ética judicial porque tenemos que sensibilizar a nuestros operadores judiciales en temas de ética y para que todos tengamos conciencia de que somos jueces todo el tiempo. La sociedad nos mira y mira nuestras conductas, no solamente nuestras resoluciones. Es decir, nosotros nos legitimamos frente a la sociedad en cada resolución que dictamos. Pero eso no basta, porque la sociedad mira también cómo nos comportamos. Entonces ahí entra a tallar cómo actuamos en la vida y cómo actuamos, bueno, en toda nuestra vida de relación, no solamente lo que tiene que ver con lo judicial. Allí entra el tema de ética. Claro, me quedé pensando esto, Silvina. Antes, ¿te acordás que se decía, no, yo jueza, hablé por mi sentencia? Eso no corre más. Sí, yo creo que no corre más eso, que uno debe hablar solo por las sentencias, porque si queremos que los jueces y las juezas se acerquen a la comunidad y la comunidad nos entienda, creo que es legítimo que podamos explicar nuestras sentencias. Creo que eso no es una conducta antiética, poder explicar después que uno la ha dictado. Creo que está bueno y creo que que hablar de ética, si bien es complejo porque es difícil entender lo que quiere decir ética, en definitiva es hablar de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que podemos hacer o no podemos hacer. Creo que acá también a veces es difícil marcar los límites, porque si yo quiero llegar a la comunidad y me quiero acercar, no puedo estar en las redes, no puedo decir nada, me tengo que quedar encerrada en mi casa o como muchas veces dicen, la foto brindando. La foto brindando, o no publico la foto o no debo brindar. ¿Dónde está el tema de entre lo bueno y lo malo? Y eso es lo que vamos a debatir hoy acá.
Claro, y un montón de preguntas, ¿no? Sobre todo más preguntas quizás a veces que respuestas, Ariel. Sí, Exactamente. verdaderamente lo que tenemos que hacer, lo que fue la idea de FAM al proponer, al darse la discusión organizativa sobre ética, es afrontar de lleno un problema, es decir, que hay muchos integrantes de la sociedad que creen que no tenemos comportamientos éticos, que hay un desafío a tomar como referencia o como modelo algunos casos resonantes que han implicado quebrantamientos éticos manifiestos. Lo que queremos decir hoy es cómo trabajamos en este campo, cómo intentamos avanzar, superar, dar estrategias para fortalecernos y, en definitiva, también decir hay casos emblemáticos que justamente no forman parte de lo que son nuestras políticas y nuestros objetivos. No, y me quedé pensando una cosa, la diferencia, y se lo digo a los tres, entre un comportamiento antiético y un delito. ¿No? Uno piensa en la corrupción, Jason. La corrupción es un delito, no es un comportamiento antiético, porque ahí nos confundimos, O las ¿no? dos. Sí, también hay un costado de la ética que es el positivo, que es pedirle a quienes están en nuestras responsabilidades diferentes, pedirles templanza. Templanza, que quiere decir saber que tenemos que tener ese agregado del carácter para sobrellevar conflictos o ataques mediáticos o ataques de la política. Es un plus que viene con el tipo de rol y también el de la valentía, porque no se puede ser juez, jueza, defensor o fiscal si también no está ese componente que viene sostenido también por la ética judicial en clave positiva. Bien, vamos a seguir hablando de este tema con testimonios internacionales. Van a participar importantes también doctores, incluso filósofos para hablar de ética judicial. Y ahora vamos a escuchar a Gustavo Vélez, que es secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación. Quiero transmitir a través de estas palabras un saludo muy grato para estas jornadas científicas de la magistratura. Me ha convocado a dirigir estas palabras la doctora María del Carmen Battaini, que es una de las miembros del Consejo Económico y Social, que está aportando muchísimo en la construcción, junto a la FAM, de un código de ética para la magistratura a nivel nacional, que refleje las buenas experiencias provinciales y que pueda generar también una perspectiva de aplicación en toda la República Argentina de un modo armónico y complementario. Las jornadas tienen que ver con el conflicto y más que nunca en la salida de la pandemia, este es un tema de una enorme importancia para la vida de nuestro país como comunidad. La resolución de conflictos implica, y este es el principal mensaje que me gustaría transmitirles, un adecuado ejercicio del poder entendido como real servicio a la comunidad. El poder que significa servir al prójimo, el poder que significa un auténtico acto de amor, de entrega, que se traduce en un adecuado nivel de armonía en el conjunto de la sociedad. Por eso simplemente me gustaría transmitir y compartir con ustedes esta frase de Martin Luther King, que con su enorme estatura moral ha sido capaz de sintetizar la mejor manera de resolver los conflictos en nuestra sociedad. Martin Luther King, refiriéndose al ejercicio del poder, y vaya si la magistratura implica un ejercicio importantísimo de poder, nos decía: el poder sin amor corre el riesgo de ser temerario y abusivo. El amor sin poder corre el riesgo de marchitarse en un sentimentalismo anémico. El poder en su mejor expresión significa amor convirtiendo en realidad las demandas de la justicia. El poder significa amor convirtiendo en realidad las demandas de la justicia. Quisiera que esta célebre y sabia frase de Martin Luther King acompañe estas deliberaciones para poder iluminar un mejor discernimiento, un mejor fruto y un mejor resultado en el trabajo de todos los días de ustedes, ejerciendo el sagrado trabajo de la magistratura de la República. Un saludo muy cordial.
Y vamos a conocer ahora el programa de FAM sobre ética que está implementando de la mano de Analía Durán de Casís, que es jueza civil de Cámara de Corrientes. Siempre fue una preocupación cómo colocar en agenda el tema de la ética en FAM, porque se había realizado hace unos años atrás, ya en otras gestiones, que la ética había perdido un poco de sustento y de tratamiento generalizado. Los códigos de ética generalmente, salvo excepciones como Córdoba y Santa Fe, adoptaron un modelo en donde las cortes provinciales detentan el poder de superintendencia y están mezcladas las facultades de sanciones éticas, están en cabeza de las cortes provinciales. Así que como el tema no se diferencia, no se distingue, no tiene un tratamiento amplio. Nos planteamos el tema de cómo trabajar y después de tener entrevistas y conferencias y visitas a mesa de gobierno de FAM, de expertos y estudiosos como el doctor Andrued en el tema, el doctor Carciuro Baldani, decidimos que había que lanzar un programa que no era un programa, es ambicioso, pero no era con la máxima ambición, diríamos, de sancionar proponer la sanción de un nuevo código de ética para todas las provincias. Lo que deseábamos era restaurar el valor ético de los códigos y renovar el compromiso ético de los sistemas judiciales provinciales, impulsando ese movimiento desde las asociaciones. Y por supuesto que el desafío era que en cada provincia se comprometiera a las cortes a trabajar en tal sentido también. Tenemos que entender que el ciudadano, la ética del ciudadano es más flexible y nos mira, nos realiza un escrutinio permanente. El ciudadano, que en los estatutos le llamamos el observador razonable, él es el que nos juzga, nos cataloga cómo prestamos el servicio, ¿no? Y qué confianza le merecemos, no solo desde las actitudes de nuestra vida pública, sino de nuestra vida privada con trascendencia pública. Entonces, tenemos que estar preparados y ir conociendo mejor la temática para enfrentar de manera más sólida, más solvente estas cuestiones que se nos pueden presentar. Valoro las experiencias que ya he estado noticiándome, llevadas a cabo en las demás provincias, que seguramente se van a ir conociendo en esta jornada. Les invito nuevamente a todos a renovar el compromiso, a involucrarse en esta campaña de FAM, que ahora seguramente va a tomar un nuevo impulso, con renovada gente, con asociacionistas. Así que bueno, en síntesis, muy apretadamente, ese es el programa de FAM que les quería contar. Así que muchas gracias y les deseo una excelente jornada y que disfrutemos todos de la solidez y la experiencia de los panelistas que tenemos esta tarde invitados. Muchas gracias. Continuamos en estas jornadas de la fama hablando sobre ética judicial y ahora vamos a meternos voy a practicar mi inglés, compliance. ¿Lo dije bien? Yo creo que sí hay que preguntarle a Melina Llodrá. Sí, vamos a preguntárselo entonces a nuestra especialista que está del otro lado, Melina Llodrá, que es justamente especialista en compliance internacional. Melina, bienvenida a esta jornada de FAM. Muchísimas gracias. ¿Lo pronuncié correctamente? Perfecto. No podría haber sido mejor. Bueno, ¿y hay alguna palabra en español para este término? Sí, usualmente decimos integridad. Integridad. Okay. Sí. Y en 2 oraciones, ¿cómo le explicarías de qué se trata la integridad o el compliance? Es el respeto de un marco regulatorio de una organización. En 2 palabras. Luego, obviamente, hay que analizar cuál es ese marco regulatorio, leyes nacionales, provinciales, municipales, leyes internas de una organización, más, por supuesto, todas las obligaciones que puedan derivar de contratos. Claro, porque uno, o al menos yo que no estoy tan en tema judicial, lo asocia más a las empresas, pero también se aplica a distintos poderes, ¿no? Por supuesto, está claro a nivel mundial y también lo ha ratificado la Ley Nacional 27.401 que el compliance o la integridad se aplica a todas las organizaciones, sean de derecho público o de derecho privado. O sea, imagínense que
puede ser desde una sociedad anónima hasta una cooperativa, una entidad religiosa, o sea, realmente es muy amplio el abanico. Claro. ¿Y cuál es el vínculo entre el compliance y la ética judicial para vos? Excelente, claramente. Siempre vemos ese vínculo porque el compliance es una mezcla del cumplimiento del marco regulatorio, como decíamos anteriormente, que son leyes que nos vienen dadas, pero a su vez cada organización tiene una cultura organizacional, es decir, cómo se lleva a cabo sus negocios o cómo lleva a cabo sus funciones. Entonces, claramente vemos que la ética y la cultura de una organización también se reflejan en compliance. O sea, compliance no es simplemente cumplir con la ley, sino también cumplir con la cultura propia de una organización. ¿Y cuáles detectás que son los desafíos con respecto a esta práctica, ¿no? Por venir sobre todo? Claramente vemos que, por un lado, tenemos normativas o programas de cumplimiento, programas de integridad, que son muy buenos en la letra, pero falta mucho de capacitación. Falta realmente, yo creo que el desafío en todos los diferentes niveles es insistir en temas de capacitación. Por eso creo que es excelente la iniciativa de incluir este tema dentro de las jornadas, porque temas de transparencia, ética, cumplimiento e integridad son fundamentales. Hoy creo que no podemos dejarlo de lado. Y realmente eso creo que es el desafío más importante, insistir con la capacitación sobre estos temas. Melina, y vos como especialista también en ámbitos internacionales, digo, ¿cómo haces para coincidir? ¿Cómo se coincide en diferentes culturas, con diferentes creencias? ¿Eso cómo rige el compliance? Claramente, por eso yo decía antes que el compliance no es simplemente cumplir con una ley, sino también es el respeto a una cultura dada, ¿no? Siempre damos el ejemplo que puede haber una empresa multinacional que tenga ciertos parámetros claros respecto a, por ejemplo, la protección medioambiental. Pero luego, a la hora de regular ciertos temas, como pueden ser políticas de regalos, hay que tener en cuenta la cultura propia, ¿sí? Y ahí más es la cultura geográfica y no tanto de la organización. Por ejemplo, hay países en Asia donde es muy común realizar ciertos regalos de menor cuantía y podría verse como algo, digamos, malo no poder contribuir con este regalo, mientras que en otras culturas, como en Estados Unidos, claramente es casi lo opuesto, ¿sí? No está permitido ni siquiera poder invitar a un funcionario público a un almuerzo, mismo si es un almuerzo de menor cuantía. Entonces, claramente el desafío es es poder ayornar esta cultura de cumplimiento, de compliance, de integridad, al marco propio de una cultura geográfica. Ariel. Me parece oportuno, Melina, agradecerte esta participación, como también el trabajo que venís realizando con FAM a través de, bueno, aprovechando las dificultades de la pandemia, también pudimos hacer una propuesta de formación en compliance que sé que no está a la altura de todas tus expectativas, porque siempre te gusta que la actividad de formación en compliance sea más intensiva y de hecho estuvimos esbozando otras alternativas. Pero voy a señalar dos aspectos. El primero es que venimos proponiendo a quienes participan de las jornadas que haya material complementario, es decir, poder remitir a la posibilidad de ampliar lo que se escucha en estas conversaciones. Y esas dos intervenciones que tuvimos con vos, que fueron tan enriquecedoras, van a quedar en la página de FAM Conecta y quizás vos puedas contarle a quienes están asistiendo esta tarde qué recorrido hicimos, con qué se van a encontrar si aprovechan un poco ese material que trabajamos con la Federación Argentina de la Magistratura. Sí, desde luego. Muchas gracias, Ariel. La verdad que fueron dos encuentros sumamente enriquecedores, donde han participado funcionarios de diferentes provincias. Realmente fue muy enriquecedor en todo sentido, con muchas preguntas, con muchísimo interés. Había quienes ya tenían cierta experiencia en el tema, otros menos, pero realmente fue muy bueno, muy enriquecedor.
Básicamente tratamos, el comienzo era una explicación sobre qué es el compliance, justamente esto que venimos de conversar, la relación entre compliance, integridad y transparencia y ética, y luego lo que son los programas de cumplimiento, un poco desde la mirada de la ley 27.401, que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas de carácter privado, sean nacionales o extranjeras, en la medida en que haya ciertos delitos de corrupción en relación con funcionarios públicos. Entonces, analizamos los diferentes requisitos que establece la ley para estos programas de cumplimiento, la relevancia en temas de capacitación, como mencionamos, y con una doble mirada, la mirada del funcionario público que puede en un futuro tener un caso de estos, porque como decimos, el cumplimiento o la integridad hoy por hoy es transversal, no es solamente un tema de derecho penal, sino también se relaciona con el derecho ambiental, con el derecho laboral, administrativo, etcétera. Entonces realmente trasvasa a diferentes esferas y áreas de derecho, y también desde la mirada interna del Poder Judicial, el interés en pensar en estos programas de cumplimiento para justamente promover una cultura de integridad y de transparencia. Entonces este material está disponible. Que está disponible en FAM Conecta también. Así es, va a quedar disponible esta semana. Perfecto, así que recuerden entrar, famconecta.org, ahí pueden ver este material y también ver todas las sesiones, todos los capítulos, episodios anteriores de estas jornadas que estamos realizando y que ustedes también pueden participar de manera activa, de manera abierta, a través de las redes sociales. Melina, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si querés agregar algo, es tu momento final. No, simplemente agradecerles y felicitarlos por esta iniciativa, porque yo creo que el tema de compliance, integridad y transparencia realmente es un tema fundamental, transversal y que nos ocupa a todos. Creo que es el gran desafío y es una lucha muy importante. Así que felicitaciones por esta iniciativa y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por participar. Bueno, nosotros seguimos. Recuerden, también nos pueden escribir a través de las redes sociales, #FamConecta, y a través de Twitter, Facebook, Instagram. Ahí también está bueno porque se va armando una especie de diálogo virtual entre los que están mirando. Porque la idea de estas jornadas, Ariel, es que sean abiertas, ¿no? Que puedan también participar, aunque sea de manera así virtual. Sí, efectivamente, son vidas en conflicto, mosaico de humanidades, precisamente para que todos estemos en relación a cómo mejoramos esa calidad de respuesta a través de un diálogo. Y el diálogo es importante y usemos los recursos, la virtualidad que nos permite justamente que estemos más conectadas. Jason, acá estoy, aparecí. Bienvenida. No, porque ¿sabes qué? Te libero un ratito y me voy a quedar yo ahora charlando con David Ordóñez Solís. Perfecto, bueno, todo tuyo. Gracias. David Ordóñez Solís es el secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y magistrado español. ¿Nos estás escuchando, David? Perfectamente. Ah, muy bien. Bueno, bienvenido a estas jornadas de la FAM. Estamos hablando de las vidas en conflicto, estamos hablando de este mosaico de humanidades. Y en ética judicial, mi pregunta para vos es, ¿por qué los jueces son tan reacios justamente a la ética judicial? Hay muchísimas razones para responder a esta pregunta, pero voy a referirme por una parte en términos generales y por otra a una experiencia como la española. En términos generales, porque hay varias razones, en concreto 4, que tienen una parte de verdad, pero no tienen toda la verdad. Por ejemplo, somos reacios porque es un mecanismo de control más, pero el problema es que no es un mecanismo de control más, sino es un mecanismo especial de control. En segundo lugar, porque supone un reforzamiento de los procedimientos disciplinarios contra los jueces. Esto tampoco es cierto. En tercer lugar, porque históricamente, en nombre de la ética, se han cometido muchos atropellos. Es cierto en parte, pero no lo sería en estos momentos. Y por último, porque un juez formado en el positivismo, como es la mayoría de mis colegas, y es mi caso, por ejemplo, vemos realmente muy peligroso hablar o volver al juez de principios, de valores, al juez justnaturalista, pero que tampoco es el objetivo de la ética judicial.
Voy a contar la experiencia española que yo creo que es muy significativa, como por ejemplo en España la ética judicial se vincula a una mala experiencia, a una mala memoria que tenemos de los tribunales de honor, que fueron suprimidos, prohibidos por la Constitución española de 1978. De manera que hay una serie de malentendidos que es preciso superar desde el punto de vista general en toda la sociedad, pero también en sociedades particulares. Por tanto, la ética, aun cuando es un mecanismo de control, es un mecanismo muy especial y no supone de ninguna manera un reforzamiento de los procedimientos disciplinarios y desde luego no es la vuelta del juez justnaturalista, sino que es un juez positivista, pero mejorado. Y en todo caso, porque tiene que haber una superación de lo que era el juez legalista del siglo XIX o incluso del principio del siglo XX a un juez constitucionalista como es el que tenemos ahora. Y la memoria histórica en cada país determina también esas reticencias que existen o esas resistencias que existen frente a la adopción de códigos o de principios o de códigos de conducta, códigos éticos para los jueces. Ahora, David, ¿cuál es la diferencia entre este derecho disciplinario y la ética judicial? Pues efectivamente es quizás la clave de toda la cuestión porque es un punto en el cual precisamente la semana pasada, el jueves pasado, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial aprobó un dictamen señalando cuáles son las diferencias. Y aquí está un poco la evolución histórica de los distintos modelos de comprender y de aplicar la ética judicial. Había un modelo en el cual se prescindía absolutamente de la ética, cosa que ya no se puede hacer, a mi juicio. Otro modelo que confundía la ética judicial con el derecho disciplinario. Es algo que habría que evitar. Y por último, hay un modelo dual en que distingue clara y nítidamente qué es el derecho disciplinario y qué es la ética, cuáles son las consecuencias en un caso y en otro. Es verdad que incluso en este modelo ideal por el cual se ha decantado la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, hay, matices especiales en función de los países, en función de las culturas que es preciso tener en cuenta. Por tanto, la diferenciación entre lo que es el procedimiento disciplinario sometido al derecho y sometido a unas normas como las normas de legalidad y de tipicidad, que es algo irrenunciable y que pueden terminar con consecuencias gravosas para los jueces como suspensión de empleo y sueldo durante un tiempo o incluso la separación de la carrera judicial, no tiene nada que ver con el reproche ético que puede, adoptarse en el ámbito porque ese juez no haya cumplido principios de independencia, integridad o de imparcialidad o que no haya adaptado su conducta a una serie de virtudes propias de los jueces de nuestra sociedad. David, en Argentina tenemos un solo tribunal de ética y después vamos a conocer un poquito más cómo funciona el argentino, pero cómo funcionan en general los tribunales de ética. Y realmente me gustaría tu opinión, si recomendás, si te parece que debería haber, en nuestro caso, no sé, uno por provincia o a nivel nacional, tribunales de ética. Cada país debe organizarse como lo estime más conveniente. Pero lo que sí está claro es que en el ámbito de la aplicación de los principios y virtudes éticas es necesario que para que eso funcione tiene que existir mecanismos institucionales de interpretación y de aplicación. Tiene que haber unos códigos o unos principios que sean vivos y para que viva, para que se insufle vida a esos principios, para que no se olviden y no queden en letra muerta, es necesario la adopción de sistemas institucionales, los tribunales de ética, cualesquiera que sean las estructuras y la forma que se adopte, porque en definitiva las cuestiones éticas no se resuelven pensando como pensaría un matemático, cómo resolver un problema por inferencias, sino que se resuelve dialogando, y dialogando, en este caso, entre los interesados y, sobre todo, aquellos que conocen bien la profesión. Por tanto, es altamente recomendable hasta el punto de que, a mi juicio,
no habría una verdadera, digamos, aplicación de la ética judicial si no hubiese una serie de principios que más o menos pueden estar bien determinados en textos o en códigos o en la práctica corriente de cada país, si no hubiese una interpretación a través de comisiones, sean modestas o sean, digamos, de más amplio alcance. Pero nunca, evidentemente, lo que tiene que ser una discusión, un diálogo, etcétera, tiene que hacerse en el ámbito institucional. Y Claro. nada mejor que este tipo de tribunales, de comisiones, de comités que se encarguen de convertir los textos en letra viva y que sirvan a todos los problemas que surgen. Además, la ética tiene una característica, es algo evolutivo. No es lo mismo la ética del siglo XIX que del siglo XX, que del siglo XXI, porque la sociedad va evolucionando, la sociedad va planteando nuevos desafíos que es necesario, digamos, adaptar, comprender y dar respuestas a los dilemas éticos que se presentan en el ejercicio de una profesión tan importante, a mi juicio, como la que desempeñamos los jueces. Fundamental, ¿no? Plantarse ante nosotros como ciudadanas, ¿no? Como ciudadanos, plantarse ante un juez y pensar que esa persona éticamente, moralmente va a resolver este conflicto al cual se le acerca. Ariel, ¿qué podemos sumar a esto que venimos contando de la ética y los tribunales de ética, que a veces es difícil comprenderlos? Lo venimos un poco planteando y enfocando desde el costado que también sea este conjunto de observaciones respecto de la ética judicial y de prácticas que requieren una constante revisión, que sean un reforzamiento de la independencia judicial. Pero nosotros vamos observando que hay algunas áreas que son las más ríspidas, que se van proponiendo como críticas para nuestro desenvolvimiento. La intervención en redes sociales suele generar pasadas que exponen a algunas y algunos colegas frente a la sociedad. La relación con el mundo de la política, la vinculación con representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, la intervención en los medios de comunicación. También es otro punto de vista que muchas veces presenta fricciones o puntos de contacto. Y últimamente, por supuesto, creo que, como lo expresaba David, que tiene que ver esto con la evolución, la incorporación ya en todos los espacios judiciales de la perspectiva de género como otra vertiente desde la cual históricamente no tenía lugar. Por eso de estos 4 aspectos quizá le preguntaría a David si hay alguno que le merezca alguna consideración especial o algún señalamiento o algún punto de vista que nos quiera brindar. David. Bien, muchas gracias. Efectivamente, en todos ellos, excepto en el último, que no hemos adoptado ningún tipo de dictamen en materia de la perspectiva de género, aunque por parte de mi Secretaría Ejecutiva sí lo habíamos planteado y se hará. Hemos abordado esas cuestiones que considero yo que son capitales. Es decir, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ya en el año 2015 se planteaba cuál es la dimensión ética, cuáles son los problemas que se plantean desde el punto de vista ético a los jueces y su participación en las redes sociales. Y como esto evoluciona de una manera tan rápida, en los últimos 6 años, pues hemos precisamente revisado algunas cuestiones. Uno de los ponentes ha sido precisamente el juez argentino Eduardo Fernández Mendía, en el cual ha avanzado en uno de los dictámenes adoptados por la Comisión Iberoamericana como aspectos de cómo la inteligencia artificial, etcétera, influyen en los problemas que tienen los jueces desde un punto de vista ético. Pero también en la perspectiva, digamos, de los jueces con el mundo de la política, un mundo, digamos, necesario en nuestras sociedades, pero también, digamos, peligroso en el sentido de que puede verse afectada nuestra independencia, puede verse afectado nuestra imparcialidad e incluso nuestra integridad.
Uno de los últimos dictámenes de este año ha sido precisamente, y ha requerido una discusión intensa por parte de los 10 miembros de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, ha sido el de las puertas giratorias. Puertas giratorias de cómo los jueces pueden ir a la política o cómo pueden volver de la política a la judicatura para actuar. O cómo, por ejemplo, en el ámbito de la ética judicial, las apariencias importan. Y cómo, por ejemplo, la frecuencia, las visitas que pueden hacer, por ejemplo, los jueces o jueces de tribunales supremos o de cortes supremas a los altos dignatarios de una nación, pueden comprometer la independencia y la imparcialidad. No porque a lo mejor en esas reuniones se discutiese algo que tenía que ver, por ejemplo, con una causa criminal o civil o de cualquier otro tipo, sino porque las apariencias también importan. Y entonces, en ese ámbito es otro de los ámbitos en que hemos incidido y hemos planteado los problemas que hay en esa cuestión, y hemos tratado de ofrecer algunas soluciones, algunos decálogos, diciendo cómo se podría resolver. En definitiva, está abierta, digamos, la agenda de cualquier comisión o comité de ética judicial a los problemas y desafíos que se nos plantean en nuestra sociedad. Y por último, y en este caso nosotros no hemos hecho ningún dictamen en ese ámbito, pero sí es de una importancia fundamental, ha sido en la perspectiva de género. Y también, vinculado a todo esto, la relación que tienen los jueces con los medios de comunicación. Es decir, la actitud positiva, pero también cautelosa, que debe tener un juez cuando tiene que explicar, actuar con pedagogía respecto de lo que significa la justicia en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo tiene que ser discreto, tiene que cumplir unas normas de secreto profesional, etcétera. Por tanto, es siempre esas situaciones límites que se le plantean al juez en el ejercicio de su profesión, lo que nos lleva, en concreto, nuestra Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, a abordar una serie de cuestiones. Y por último, por ponerles otro ejemplo, en el cual el juez argentino, miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Eduardo Fernández Mendía, fue ponente, es el problema de las relaciones de los jueces dentro de los órganos colegiados de la justicia. Problemas que no son niños y que realmente requieren una atención. ¿Cómo debemos tratar a nuestros colegas? ¿Cómo debemos debatir, etcétera? Cuestiones de una importancia fundamental. Claro, estoy pensando también esto, ¿no? En el trato, en el respeto hacia el otro. También cuando aparece algún testigo, porque ha habido casos en Argentina donde alguien se ha quejado del trato que recibió dentro de tribunales, o tratos severos o despectivos. Esto también ingresa dentro de los códigos de ética y se puede someter a consideración de un tribunal si un ciudadano o una ciudadana se siente maltratado dentro de un tribunal. Desde luego, y tiene la doble dimensión, la dimensión disciplinaria, es decir, si el menosprecio puede tener, digamos, consecuencias disciplinarias. Es decir, nosotros estamos obligados por ley a tratar a los justiciables como se merecen, a nuestros conciudadanos como se merecen, y si no lo hacemos así, hay una tipificación de ese tipo de conductas que puede implicar sanciones disciplinarias o incluso penales. Dejémoslo así. Pero también hay una dimensión ética, es decir, nosotros el trato y la consideración que debemos a nuestros ciudadanos, la cortesía es una virtud también del juez. Por ejemplo, en la Comisión Iberoamericana hemos debatido una cuestión que ha generado muchísimos problemas e interpretaciones según los países. Es el problema de recibir, si el juez puede recibir o no a las partes en un proceso. Al ciudadano que va solicitando justicia y pide audiencia al juez. ¿Puede el juez recibirlo? ¿Puede recibirlo solo? ¿Tiene que recibirlo con el abogado de esa parte? ¿O tiene que venir también las otras partes? Pues no les puedo decir cuál es la solución porque depende de cada caso, depende de cada país. En todo caso, el tratamiento que debe darse es un tratamiento
digamos, desde una perspectiva absolutamente positiva y respetuosa con el ciudadano, de apertura, transparencia, etc. Hay principios que, por una parte, como sería el principio de transparencia, que exigiría recibir a las partes siempre y cuando quieran, pero hay un principio que es fundamental en el proceso, que es el de igualdad de armas, que exige tratar con respeto y con igualdad a ambos contendientes. Por tanto, las soluciones no son sencillas. Y luego hay países, recuerdo, comisionados que estaban absolutamente en favor de una apertura y de recibir a las partes en todo caso, y otros que eran muchos más cautos, más remisos, etc. ¿Y cuál es la solución? Probablemente depende, insisto, de cada uno de los supuestos y sobre todo depende de cada uno de los países y de las culturas, etcétera, etcétera. Con lo cual es un tema realmente muy, muy delicado y, por supuesto, a su pregunta, tiene una dimensión ética extraordinariamente importante. David, te agradecemos muchísimo este aporte para seguir reflexionando. En toda la jornada vamos a estar hablando de temas fundamentales. Ustedes piensan, la conducta, estamos hablando de ética, estamos hablando de la conducta, estamos hablando de valores, estamos hablando de qué pensamos de jueces y juezas cuando opinan en redes sociales, qué pensamos cuando hace algo los familiares de los jueces y las juezas, ¿no? Porque también tienen familias, tienen amigos. ¿Qué pasa si el hijo de una jueza tiene una conducta impropia? ¿Qué pensamos después nosotros de esa jueza? O sea que fíjense todas las dimensiones de la vida que también, de la vida de las familias, de los jueces, las juezas, los funcionarios, las secretarias, los secretarios que trabajan en los tribunales, que todas esas dimensiones como nosotros las miramos desde afuera. De eso estamos hablando, que es fundamental, y vamos a sumar una voz más, que es la ministra de la Corte de Uruguay, Elena Martínez Rosso. La independencia judicial no es una prerrogativa ni un privilegio del juez, sino la total libertad de la que debe gozar para conocer de las causas a él sometidas a decisión. Nadie de fuera debe interferir o intentar hacerlo en la forma en la que el juez sustancia una causa y la resuelve. Ni los otros poderes del Estado, ni ningún integrante del gobierno de turno, ningún grupo de presión, ni ninguna persona, incluido otro juez, deben hacerlo. El juez tiene derecho a que se respete su independencia, pero también debe resaltarse que el justiciable tiene derecho a que su causa sea fallada por un juez independiente. De modo que quien interfiere en la función jurisdiccional no solo ataca a quien la ejerce, sino también a sus destinatarios, o sea, los justiciables. Como lo establecen claramente los artículos 3 y 6 de los principios de ética judicial iberoamericana contenidos en el Código de Ética Iberoamericana, el juez debe poner de manifiesto, a través de sus actitudes, de sus comportamientos, creando una apariencia de independencia, que no recibe influencias de ningún otro poder público o privado, externo o interno al orden judicial, y tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia. Sin independencia no hay justicia, ni Estado de Derecho. La existencia de libertad de expresión, especialmente de la libertad de prensa, así como la de una justicia independiente, son las premisas más importantes de las que depende la calidad democrática de un país. Ahora bien, son varias las causas que podríamos llamar internas o de organización del Poder Judicial, por las cuales la estructura del Poder Judicial y la independencia de sus jueces puede verse amenazada. A su descripción nos abocaremos seguidamente. Hay causas normativas. Puede haber deficiencias en el diseño y no siempre casuales. La injerencia del Poder Ejecutivo en la designación de los máximos jerarcas judiciales conspira contra la independencia de los jueces. También hay causas derivadas de la falta de dotación de fondos adecuados y sostenibles, sin los cuales se abre el camino a la venalidad. El salario es garantía de independencia. La independencia presupuestal del Poder Judicial es un elemento fundamental para asegurar una remuneración adecuada de los jueces y, por ende, de la independencia de esos jueces.
La independencia de los jueces depende también, en buena medida, de la existencia de una carrera judicial y de su diseño. Debe existir un sistema adecuado de selección de jueces, para lo cual estimo lo más conveniente, a través de la experiencia uruguaya en la materia, la existencia de una escuela judicial y de la formación de los jueces en esa escuela, así como del compromiso que hoy tiene la Corte de designar a todos los nuevos jueces a partir de los egresados de la escuela judicial, que además egresan en un orden de prioridad, de tal manera que los que tienen mejor calificación entran primero. Tiene que haber un sistema objetivo de ascensos basado en normas claras y precisas. Un sistema objetivo de asignación de puestos sujeto a controles. Tiene que haber estabilidad laboral. Un sistema de responsabilidad disciplinaria regulado por ley, con previsión de régimen de recursos ante un órgano ajeno al Poder Judicial, cosa que en nuestro país sucede porque hay un órgano independiente del Poder Judicial, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tiene la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia, pero está fuera del Poder Judicial, que resuelve ese tipo de recursos. Tiene que haber un sistema de cese regulado por la Constitución y por la ley. Por último, una jubilación acorde con la dignidad de la función desarrollada o cumplida por los jueces. Si hay fallas o deficiencias en cualquiera de estos factores, todo lo demás puede fallar, puede caer y por lo tanto se puede debilitar y hasta desaparecer la independencia de los jueces. Finalmente, nos parece pertinente destacar que la evaluación por parte de los superiores procesales para la promoción de los jueces es un elemento a considerar porque puede resultar peligroso para la independencia judicial, pero entendemos que si a ello se le agrega otro tipo de consideraciones o factores relevantes, como por ejemplo la opinión de los colegios de abogados que ven la actuación de esos jueces, o la existencia de concursos de oposición, pueden perfectamente suplir esos peligros que se advierten a veces en la calificación o evaluación hecha solo por los superiores procesales. También nos habló de independencia judicial y política y nos habló de imparcialidad. Finalmente, en el último dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en el número 15, se trata el tema de las implicaciones éticas de las relaciones de los jueces con los más altos responsables políticos del país, cuando tienen en sus manos causas en las que aquellos están involucrados. En este sentido, la Comisión de Ética Judicial llegó a conclusiones que realmente son muy trascendentes, sobre todo para los países en donde estas cosas ocurren, y me parece que lo mejor que puedo hacer es compartirlas con ustedes leyéndolas. La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial reitera que el ejercicio del Poder Judicial se basa en la confianza de los ciudadanos en sus jueces y por esa razón resulta esencial la separación de poderes real y efectiva, pero también preocupada por no transmitir una imagen de confusión de poderes porque, de una manera especial y en este ámbito, las apariencias tienen gran importancia. El caso que ha sido objeto de consulta se refiere a las reuniones reiteradas de varios jueces de una Corte Suprema cuando ya estaban en marcha o era previsible que se iniciasen procedimientos de enjuiciamiento. En este caso se produce una afectación sensible al principio de separación de poderes y debe considerarse vulnerado por los jueces el principio ético de independencia. Pero también ha quedado afectado el principio de imparcialidad en la medida en que el trato especial de una de las partes puede inspirar temor en los demás justiciables. El hecho de que la cuestión se plantee entre los titulares de las instituciones superiores del Estado tiene una trascendencia extraordinaria en el reflejo respecto de los demás jueces y funcionarios públicos. En fin, desde el punto de vista del comportamiento de los jueces y parafraseando la jurisprudencia europea antes recordada, cualquier juez de quien haya una razón legítima para tener
temer por su falta de imparcialidad, debe abstenerse. En suma, la necesaria cooperación armónica entre los órganos del Estado no impide, ciertamente, la presencia institucional de los jueces, como muestra de cortesía en reuniones públicas con los más altos responsables políticos de la nación. Sin embargo, resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales. En estas condiciones se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha. Así pues, sin perjuicio de la cortesía y el fomento de las buenas relaciones institucionales de los jueces con otros poderes del Estado, en especial el Ejecutivo, no resulta admisible en nuestros días que el juez forme parte del séquito del gobierno y resultan absolutamente contraproducentes las muestras áulicas de obsequiosidad y complacencia que pudieran tener los jueces respecto de otros poderes del Estado. El artículo 10 del Código Iberoamericano de Ética Judicial define al juez imparcial como aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo una equivalente distancia con las partes y sus abogados y evitando todo comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así. O sea que la imparcialidad no solo depende de lo que el juez sienta en su interior, sino de lo que pueda percibir o evaluar un observador razonable. El juez debe salir de sí mismo y de su propia alma, donde en definitiva anida la independencia más trascendente, pero tiene que poder salir de ese lugar y colocarse fuera desde el lugar de un observador razonable para evaluar si, en función de criterios de razonabilidad, alguien podría encontrar razones para que se aparte de la causa. La imparcialidad es valorada como una calidad fundamental que se exige de un juez y que le es inherente. Debe existir como cuestión de hecho, pero también como una percepción razonable de imparcialidad. Lo que está en juego es nada menos que la confianza que los tribunales deben inspirar al público en una sociedad democrática. Todo juez respecto del que existan razones legítimas para tener una falta de imparcialidad debe retirarse. La existencia de una suposición de predisposición debe evaluarse desde el punto de vista del observador razonable. La predisposición es una inclinación a decidir una causa en un determinado sentido, de manera que la mente judicial no está plenamente abierta al convencimiento. El juez debe evitar toda acción o conducta que, en la mente de un observador razonable, daría lugar a una sospecha razonable de falta de imparcialidad en el ejercicio de la función judicial. Tales acciones o conductas no se limitan a su actuación en los procesos judiciales, aunque sea en ellos donde se desarrollan muchos actos que pueden comprometer la imparcialidad del juez, especialmente en un proceso por audiencias. En ese sentido, hay un dictamen de la Comisión de Ética sobre la libertad de expresión y la ética de los jueces, que me parece interesante compartir con ustedes. El tránsito, dice un sector del dictamen, el tránsito de un sistema procesal eminentemente escrito a un proceso por audiencias en el que, salvo la demanda y la contestación, todos los actos procesales se realizan en forma oral, significa un cambio revolucionario tanto para los jueces como para los abogados. Eso sucedió en Uruguay a partir de 1989, donde entró a regir un proceso por audiencias en todas las materias, menos en penal y aduanero. Unos años después de haber entrado en vigencia este nuevo sistema procesal, un grupo de magistrados, entre los que yo me encontraba, que eran jueces letrados de primera instancia en lo civil de Montevideo, coincidimos en la apreciación de que el nuevo sistema procesal, a través de las audiencias,
había puesto de manifiesto aspectos actitudinales de los jueces que antes estaban ocultos, habida cuenta del tipo de tareas que cumplían en el proceso escrito. Coincidimos también en que las mayores críticas al nuevo sistema se dirigían específicamente al aspecto actitudinal, ahora totalmente expuesto, de tal manera que la justificación de los fallos y la formación jurídica de los jueces habían pasado a un segundo plano. Al menos ese no fue el motivo de queja o de reproche a la actuación judicial en ese entonces. ¿Cuáles eran esos aspectos, centro de todas las críticas? Se les atribuía a los jueces falta de imparcialidad, saludos diferentes a las partes, tutear a una parte o admitir el tuteo de una de las partes, falta de seguridad o de firmeza para dirigir una audiencia, autoritarismo y soberbia, falta de preparación de la audiencia a través de una cuidadosa lectura del expediente y o falta de preocupación por los recursos humanos y materiales necesarios para su adecuado desarrollo, intolerancia, falta de flexibilidad ante planteos razonables, falta de educación y cortesía como obstáculos para el buen clima en el que toda audiencia debe desarrollarse, impuntualidad, etc. Fue entonces que en la Escuela Judicial se elaboró un programa que pone énfasis en que el juez no solo se expresa a través de sus sentencias, sino también y en forma muy significativa a través de sus actitudes. Se intentaba transmitir que las actitudes hacen a la imagen de un buen juez, que tienen contenido ético y que muchas veces pueden descalificar su actuación, aún más que sus decisiones jurídicas ante los abogados, las partes y toda la comunidad en la que actúa. De tal manera que se integró un equipo docente, se creó un taller en la Escuela Judicial que se llamaba Taller de Actitudes en Audiencia, y tuve el gusto, enorme gusto, de integrarlo hasta que llegué a la Suprema Corte de Justicia. Pero es un aspecto que nadie nos enseña en ninguna facultad, mucho menos antes de la formación universitaria, que es tan o más importante a veces que la propia formación jurídica. Continuamos con las jornadas. Aquí estamos. Vero, ¿estás bien? Estoy perfecta. ¿Sí? ¿Vos? Bien, bien, 10 puntos, 10 puntos. Continuamos y ahora le damos la bienvenida a Armando Andruet, que es presidente del Tribunal de Ética Judicial de Córdoba. Bienvenido, Armando. Un gusto, muy buenos días a todos, saludos, muchas gracias por la invitación. Armando, bueno, vamos a conocer entonces el funcionamiento del Tribunal de Ética de Córdoba, que si bien tengo entendido es el único que existe en el país. Así es el único, tiene aproximadamente 18, 19 años de funcionamiento. Es un tribunal que ha sido creado por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba por un acuerdo. Tiene una integración muy particular porque está formado solamente por personas que están jubiladas de la actividad jurisdiccional o de la práctica profesional abogadil. Somos 5 personas, yo tengo el gusto de presidirlo. Somos 3 magistrados jubilados y 2 abogados jubilados. Tenemos sesiones corrientes y entendemos que es una manera precisamente de cooperar precisamente para la clarificación de las prácticas o de los comportamientos éticos de los jueces. Naturalmente que una cosa es tener un código, tener un catálogo de virtudes o de excelencias, y otra cosa es tener un acompañamiento, como quien diría, un acompañamiento por parte de una comisión, porque en este caso de un tribunal, que ayuda a esclarecer esos comportamientos inadecuados o impropios que los jueces corrientemente pueden tener. A veces ni siquiera asumiendo una intencionalidad, sino reconociendo que hay ciertas prácticas habituales que los jueces podemos tener que son inadecuadas y que nos hemos olvidado de advertir que hay una sociedad, que hay un observador razonable que permanentemente está mirando en los jueces aquellos comportamientos que ordinariamente tenemos. Ahora, ¿cuáles son, Armando, esos problemas éticos que se presentan ante el tribunal? Porque hemos charlado con vos de algunos casos concretos y sería interesante compartirlos. Sí, claro que sí. En verdad que son muchos. Hace un momento en la exposición de David, él señaló justamente uno vinculado con esta cuestión de los tratos, de las cortesías, y que a veces para
para un auditorio general, puede parecer que los jueces, cuando están dirigiendo un debate penal, marcan con demasiada imperio, con demasiada autoridad, ciertos registros, ciertas exigencias, ciertas insistencias, pero en definitiva un debate penal que está dirigido por un juez o por un tribunal debe cumplir con ciertas exigencias, no es una exhortación a un espacio afectivo, es en definitiva un ámbito de lo más público y de lo más riguroso, pero eso no significa que pueda haber, digamos, destratos. Una cosa es manejar una audiencia con firmeza y otra cosa es el destrato. Justamente un caso muy interesante que se produjo en Córdoba, que fue llevado a los tribunales, fue una situación que el tribunal intervino de oficio en orden a una información periodística que un diario muy importante de Córdoba publicó respecto a un destrato que habría cometido un camarista cuando estaba conduciendo una audiencia penal. Naturalmente que nosotros comprendimos que ese Ay, qué lástima, justo ahora se congeló, que estas cosas que nos material pasan. leído de descreimiento, de falta. Armando, justo... Es claro que nos pasa, digamos, pero... Armando, ¿nos escuchás ahí? Sí. Se congeló justo la imagen cuando nos estabas explicando que actuaron de oficio después de un artículo periodístico. Sí, correcto, gracias, perdón. Un artículo periodístico importante en un diario en donde señalaba que este juez que dirigía la audiencia había tenido una cierta actitud, digamos, desconsiderada para una de las personas que en realidad era una víctima, pero como no había hecho una denuncia en el caso, estaba sesionando como testigo dentro de un acto ilícito. En realidad, el juez, lejos de lo que parecía, estaba tratando de reconocer cabalmente cuáles eran las circunstancias fácticas en las que se había producido ese hecho. Posiblemente la firmeza para llevar adelante una audiencia hizo visualizar en un auditorio externo que el juez le estaba faltando a la cortesía, al respeto. En modo alguno eso ocurría. Pero estas son cuestiones que en definitiva un tribunal de ética las puede clarificar claramente ante la sociedad y la sociedad saber mejor cómo funcionan las prácticas judiciales, que no había descortesía, sino que había firmeza en la conducción de esa audiencia. Armando, entonces, queremos entender si cualquiera de nosotros puede acercarse al Tribunal de Ética y presentar justamente una denuncia. También se hace a través de los medios de comunicación, pero ¿puede ir cualquier ciudadano y denunciar a un juez, a una jueza ante el tribunal? Por supuesto que, digamos, los tribunales de ética tienen que tener esta condición de ser absolutamente abiertos a la sociedad, porque si la sociedad no puede encontrar ese auxilio para poner en conocimiento de un tribunal de ética comportamientos impropios por parte de los jueces, le corresponde seguir un camino que es mucho más tortuoso y posiblemente no solo que es más tortuoso, sino que tampoco le termine de brindar una satisfacción que espera solamente por haber visualizado comportamientos impropios. Cuando decimos comportamientos impropios, que son la matriz de los comportamientos no éticos, estamos hablando de aquellos que están, podríamos decir, por debajo de las situaciones claramente criminales, claramente penales, pero que de todas maneras tienen algún tipo de evento dentro de la ciudadanía. Sobre todo situaciones muy corrientes en el ámbito de la vida privada con trascendencia pública. Los jueces cometemos excesos y esos excesos pueden ser perfectamente llevados con una denuncia ética ante el Tribunal de Ética, que naturalmente tiene una forma de proceder que es la que le ha correspondido por construcción al modelo de la provincia del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Puede haber otros distintos, aclarando también desde ya que no hay tantos tribunales de ética, no solamente en Argentina, sino en el ámbito de
América Latina y el Caribe. Yo visualizo rápidamente funcionando como tribunal o comisión de ética solamente Paraguay, solamente República Dominicana y Córdoba, lo cual no quiere decir que no hayan otro tipo de instancias en donde esos comportamientos éticos puedan ser atendidos. Ahora, Armando, estos excesos que decía quizás de la vida analógica también pueden suceder en la vida digital, en las redes sociales. Lo invito a quedarse y a ver lo que opina sobre esto. Si los jueces, por ejemplo, los juezas pueden decir absolutamente cualquier cosa en las redes sociales, cómo utilizar las redes sociales. Se lo preguntamos al doctor José Igreja Matos, que es presidente de la Asociación Internacional de Jueces, y esto decía. La ética, yo tengo una imagen que me sigue y que me parece la más impactante y la más verdadera, hablando con verdad siempre, que es la de Amartya Sen, que es un premio Nobel, un filósofo y que ha estudiado el tema de la justicia y que decía que un poco que la ética es como el aire que se respira. Si alguien que tiene funciones públicas, y hablo particularmente de un juez, vive en un ambiente de trabajo, en su tribunal, en que los jueces, los fiscales tienen un compromiso ético fuerte, bueno, casi todo pasa normalmente, se hace su trabajo sin problemas. Pero si hay uno, si hay dos que no tienen ese compromiso ético, que hacen compromisos con su integridad, relativizan su tarea de servicio al otro, entonces el aire parece que queda más rarefeito, parece que se empieza a ser difícil respirar. El ambiente que se vive en ese tribunal comienza a ser pesado. Y entonces uno tiene percepción que algo que nosotros nunca nos preocupamos, cuando dijiste que es el aire, se torna imposible de trabajar, de vivir cuando no existe o cuando se torna más rarefacto o más raro. Eso mismo, esto es la importancia de la ética. Si no está ahí, si no hay un ambiente ético saludable, total, absoluto, porque es un compromiso absoluto, entonces el aire se torna irrespirable. ¿Y cómo se oxigena ese aire? Un juez o una persona que ejerce un servicio público puede estar haciendo algo de terriblemente erróneo, terriblemente peligroso para la confianza que debe generar su trabajo y no ser una conducta criminal, incluso no ser una conducta disciplinar. Pero la ética es mucho más que eso, va muy además de eso. Y por eso yo entiendo que hay tres momentos fundamentales que tenemos que tener presentes. Primero, cuando se inicia la carrera. La formación de jueces, la formación debe estar muy presente en la idea de la integridad judicial. En la primera semana, si necesario. Para te dar una idea muy concreta, un juez tiene que percibir cómo funcionan las redes sociales, en su Instagram, en su Facebook, y su compromiso ético, su integridad, determina que el día en que ingresa en la carrera judicial, tiene que cambiar su manera de interagir en las redes sociales. Y eso no es un tema criminal o disciplinar, pero es un tema fundamental. Si tú vas a reaccionar en una red social, en Facebook, sobre algo que es una decisión de un compañero, una situación que te puede más tarde, nunca se sabe, hacer a que te van a pedir para decidir sobre ella, tú estás corriendo un riesgo que puede comprometer tu integridad judicial. Después, la situación de la ética tiene que tener algo de permanente. No basta esa formación inicial, hay que ser un compromiso permanente. Y más que eso, y con eso termino, es un aprendizaje. Yo muchas veces, aún hoy, tengo dudas sobre cómo debo proceder, qué palabras debo utilizar. Es siempre un aprendizaje que cambia a la medida que la sociedad también cambia. Porque la ética no es algo de cerrado, no es normativo, es más prospectivo,
es más especulativo. ¿Cómo ser mejor en cada día? ¿Cómo me puedo transformar en una mejor persona y en un mejor profesional? Por eso esta idea de inquietud debe estar también muy presente si quieres tener un compromiso ético serio. Bueno, Armando, ahí escuchábamos a José Igreja Matos. Me quedé pensando en el tema de los tribunales de ética y la transparencia. Y por otro lado, sirven para transparentar, pero por otro lado, ¿le tienen miedo los jueces, las juezas? ¿Le tienen temor a un tribunal de ética o puede ser su aliado? Muy bien, muchas gracias. Primero quisiera hacer un aporte a la estupenda consideración que se acaba de presentar. Justamente el tema de las redes sociales ha sido motivo de una reforma dentro, mejor dicho, no una reforma, una actualización dentro de nuestro código ético que cuando se hizo en el año 2002, naturalmente los temas de las redes sociales no tenían la atención que tienen hoy, motivo por el cual ha sido actualizado acorde a los principales instrumentos internacionales que a ese respecto se han señalado, algunos de los cuales David habló hace un momento atrás. El tema de las redes es delicadísimo porque está rozando o está centralizado dentro de la cuestión de la libertad de expresión de los jueces. Y naturalmente la libertad de expresión de los jueces es un derecho que le corresponde a todo ciudadano, pero en el caso de los jueces es un derecho, podríamos decir, un derecho debilitado en función del rol que cumple dentro de la sociedad y que debe necesariamente estar asegurando ese rol bajo las condiciones de ser absolutamente independiente y absolutamente imparcial. ¿Cuál sería la imparcialidad que le dejaría a un ciudadano un juez que en definitiva en las redes sociales expone acerca de que el presidente es bueno o el presidente o el gobernador o el ministro o lo que sea es bueno o es malo? También muestra el tema de las redes otro problema que en definitiva no es un problema menor, pero que cada vez se va marcando más cuando son las generaciones más jóvenes de jueces que en definitiva son personas que han estado absolutamente construido su mundo por el mundo de las redes sociales, en donde no advierten que en realidad la vida de un juez es en definitiva vida. No hay un distingo muy claro, muy definido entre lo público y lo privado. Hay algunas acciones naturalmente que están en el ámbito de la mayor reserva e intimidad del juez, pero por lo general la vida pública y la vida privada con trascendencia pública de los jueces es indudablemente la misma. Algunos jueces con mucha ignorancia quieren hacer esta diferencia que en las redes yo dejo de ser juez y entonces digo, hago, presento, publico, posteo lo que me parece, lo cual es absolutamente un defecto. Y respecto a las cuestiones de la transparencia, naturalmente que no se puede pensar en una sociedad, en un poder judicial que no aspire y haga un ejercicio permanente por cada vez ser más transparente. Ser más transparente es mostrar precisamente cómo sesiona un tribunal y dentro de esa, no cómo sesiona operativamente, sino cómo sesiona moralmente un tribunal, un juez, una jueza. Y para ello parecería muy importante volver a marcar un concepto de que a los jueces no se les pide que sean héroes, pero tampoco se les pide que en definitiva no ejerciten una práctica de elección permanente. Los que hemos sido jueces por muchos años sabemos definitivamente que el compromiso de ser un juez implica estar autorrestringiéndose en múltiple cantidad de cuestiones diariamente. Y eso es parte también de mostrar la transparencia de la práctica judicial. Gracias, Armando, por tu participación en esta jornada.
Sí, las redes sociales tienen un montón de cosas buenas que se podrían aprovechar para conectar con la ciudadanía, siempre tomando los recaudos necesarios, ¿no? Es difícil separar o pensar que hay solamente una vida real y una vida virtual. Ya está totalmente cruzada. Pero eso lo debatimos más adelante. Sí, no, me quedé pensando en cuando les dije lo de la familia, Ariel, ¿no? Vos que tenés hijos y hijas e hijos. Bueno, esto, ¿cómo se vive? ¿Cómo habla un padre con sus hijos? Porque tienen que tener, a ver, papá es camarista, hay que tener un comportamiento adecuado. Se conversa intensamente, hay recepciones y como en las adolescencias y en las juventudes hay marchas y contramarchas y esto hace a que precisamente tengamos una mirada muy particular de nuestros roles familiares y es bueno porque también es bueno cuando se encuentra una receptividad que se construye. Ahí no hay un molde ya prefijado ni un chip, sino es algo que se va construyendo a partir del diálogo. Continuamos con estas jornadas y ahora le damos la bienvenida a Carlos Juevel, que es doctor en filosofía de la UCA. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por participar. Bueno, y con vos queremos reflexionar sobre las dimensiones éticas que tiene o que implica ser juez o jueza. He escuchado muy atentamente lo que decían los jueces, me pareció todo muy interesante. Y creo que en la Argentina, por lo menos, hablamos de una crisis permanentemente del Estado de Derecho, ¿no? Que la sociedad argentina es una sociedad, ya lo decía Carlos Nino, que está siempre peleada con la ley, podríamos decir, y siempre está en cuestión el imperio de la ley, ¿no? Y casi siempre hablamos también de que la crisis argentina, en definitiva, es una crisis que tiene que ver con la falta de ley, con la falta de cumplimiento de la ley. Y creo que a veces nos olvidamos que para que haya ley tiene que haber jueces. Podemos tener las mejores leyes, pero si los jueces no actúan como tales, la ley no se aplica. Por eso me parece fundamental la reflexión sobre la ética judicial, ¿no? Porque cuando de alguna forma el juez deja de tener una ética, deja de tener una integridad, una imparcialidad, todas las condiciones que mencionaban recién los distintos jueces, desaparece de alguna forma como juez, ¿no? Porque un juez es precisamente aquel que es capaz no solo de aplicar mecánicamente la ley, como decía David antes, ese modelo positivista del juez que simplemente aplica mecánicamente la ley, en realidad es mucho más, ¿no? Porque tiene que hacer una interpretación de la ley y además tiene que hacer una interpretación de la ley en base a unos principios, a unos valores, y al mismo tiempo tiene que adecuar esa aplicación y esos valores al caso concreto. Con lo cual eso exige una cantidad de condiciones importantísimas, ¿no? Y la más importante, que tiene que ver con el núcleo de la ética, yo creo que está expresada, hablaba David antes del Código Iberoamericano de Ética Judicial, y me puse a mirarlo, tiene una definición muy buena de lo que es la ética judicial. Dice, la ética judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco. Esto es basada en razones morales. Fíjense, es muy importante este punto. O sea, que el juez tenga una condición ética significa que tiene dentro de sí una serie de valores que acepta y que sigue de manera intrínseca, no por una imposición externa, no por la presión de la sociedad, ni siquiera por la ley en sí misma, sino porque realmente cree en esos valores. Y eso no se puede imponer por ningún código, ni por ningún comité de ética, ni por ningún agente externo, si el propio juez no tiene esa convicción interna. Por eso me parece que lo fundamental de la integridad del juez y de cualquier funcionario público y de cualquier persona, en definitiva,
es que tenga una serie de valores internalizados. Después todos los demás instrumentos son importantes, los códigos, los comités, etcétera, pero son de alguna manera instrumentales para apoyar, para auxiliar esa convicción. Ahora, si esa convicción no está, bueno, desaparece el juez como persona y como funcionario verdadero, ¿no? Y se convierte en cualquier otra cosa. Y de ahí viene el problema de cómo aplicás el derecho, cómo aplicás la ley si no tenés un juez íntegro, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las virtudes éticas que debería tener? Y yo creo que las virtudes del juez son como las de cualquier ser humano, las virtudes éticas, ¿no? Ya lo decía Aristóteles, que hablaba de las 4 virtudes cardinales, las 4 virtudes fundamentales, ¿no? Él las llamaba cardinales porque la comparaba con los cardos de una puerta, ¿no? Los ejes de una puerta, donde se sostiene toda la personalidad del ser humano, ¿no? Y la principal virtud, decía Aristóteles, más que la principal, la primera virtud era la virtud de la prudencia, decía él. Porque en general nosotros cuando hablamos de prudencia la entendemos en un sentido bastante modesto, ¿no? Prudente es la persona que no contrae muchos riesgos, la persona que cruza prudentemente la calle o que no arriesga. Pero en realidad para Aristóteles la persona prudente y el juez prudente sería el que es capaz de ver la realidad como es, de ver la verdad como es, ¿no? El punto central de la ética para Aristóteles es la adecuación, digamos, de la persona a la realidad y a la verdad del caso, ¿no? Si yo no reconozco lo que realmente está sucediendo en ese caso que tengo entre manos, cuáles son los valores en juego, cuáles son los aspectos de la ley que tengo que aplicar y de alguna forma violento esa realidad para imponer mi propia ideología o para imponer un interés o soy susceptible de influencias externas, bueno, no tengo la virtud fundamental del juez, que es la de ver la verdad tal como es y tratar de que esa verdad se vuelque sobre su decisión. Ahora, y la Carlos, segunda virtud cardinal es la de la justicia, precisamente. Claro. ¿No? Es la de ser capaz de dar lo que le corresponde a esa situación concreta que tiene entre manos, ¿no? Cuando no está la virtud de la justicia, por más que esté la ley, si el que la va a aplicar no tiene esa virtud, bueno, la ley en definitiva puede ser mal aplicada o se puede acusar a alguien de manera injusta, etc. Carlos, me quedaba Y pensando en después hay eso. otras virtudes que acompañan esas Claro. virtudes cardinales de la prudencia y la justicia, que serían la fortaleza y la templanza, que describe Aristóteles, ¿no? Me quedaba pensando, Carlos, cuando te escuchaba justamente eso, qué difícil, ¿no? Lo que estamos también pidiendo, esto decimos, bueno, no tiene que imponer su propia ideología, sus propias concepciones, su propia religión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? Porque ahí también está la otra parte, ¿no? Cómo esa persona logra dejar todo eso de lado para ver el caso en sí, el conflicto en sí y resolver. Y yo creo que una cosa es la manera de pensar del juez, su filosofía, sus principios, que son totalmente legítimos que los pongan en juego, es imposible que no los pongan en juego. Y otra cosa es una ideología, son dos cosas diferentes, ¿no? La ideología es un tipo de pensamiento que de alguna forma reduce la realidad a un conjunto de intereses generalmente vinculados o con lo político, con lo económico, con el poder. Eso es una cosa. Y otra cosa son las convicciones, la cosmovisión que tiene que tener ese juez, que es totalmente respetable y es necesario que la ponga en juego. Pero esa cosmovisión de alguna manera también tiene que ponerse a prueba en relación con la realidad. No puede ser simplemente un modelo mental que la persona trae, como en cualquier profesión, ¿no? Sino que se pone en juego con esa realidad objetiva. De alguna manera hay una objetividad que tiene que respetar. Por eso me parece el tema de la verdad es algo importante como punto de partida, ¿no? La verdad que se juega en ese caso concreto y los principios que de alguna manera son universales
y que están expresados en la ley, pero que el juez tiene que interpretar y verlos en ese caso concreto, ¿no? Carlos, para ya terminar, te voy a pinchar un poco, siendo que sos doctor en filosofía, porque muchas veces se escucha, ¿no?, como bueno, que se aplique el sentido común. ¿Qué pensás de esto, no? ¿Del sentido común? ¿Existe acaso? Decían que es el menos común de los sentidos, esa frase tan conocida, ¿no? Y sí, como vos decís, la expresión sentido común puede ser engañosa, porque el sentido común muchas veces es lo que se piensa, se dice de algo, y que tiene una mayoría probablemente. Ahora están los medios y las redes sociales que tienen una especie de sentido común de cómo son las cosas, y no siempre coinciden con la verdad de las cosas, ¿no? A veces el sentido común, llamado sentido común, no es tal, sino que es más bien una opinión difundida, ¿no? O impuesta a veces, ¿no? En ese sentido creo que la virtud ética del juez va mucho más allá del solo sentido común, aunque es importante también el sentido común en cuanto al realismo, ¿no? Que si la persona tiene capacidad de ver las cosas con su intuición, con su manera de ver el mundo sensata, digamos, en la prudencia, en el sentido ético, de alguna manera hay una sensatez, tiene que haber una sensatez. En ese sentido sí me parece que el sentido común juega también su papel bien entendido, ¿no? Gracias, Carlos, por tu participación en las jornadas. Es muy interesante escucharte y, como siempre, nos quedamos con preguntas también para hacerte y para seguir reflexionando. Muchísimas gracias. ¿Nosotros seguimos? Sí, esto sigue así. Cuando tenés la tarjeta del Banco Municipal, tenés muchos más descuentos y cuotas sin interés para disfrutar. Aprovechá los mejores beneficios de la ciudad con la tarjeta de la ciudad. Pedila hoy en cualquier sucursal del Banco Municipal o en bmros.com.ar. Y sumamos al piso, a este debate sobre ética judicial, a Mario Chaumet. Hola, Mario. Mario es juez de Cámara Civil y Comercial de Rosario. Nos estuvo acompañando ayer y lo volvimos a sumar hoy porque es un tema que nos apasiona hablar de ética. Es un tema complejo también, Mario, ¿no? Muy complejo. Y nosotros, yo creo que aparte de la idea de estos tribunales, necesitamos también acompañamientos, porque tenemos nuestras propias dudas, nuestras propias inquietudes. Yo escuchaba que se decía uno de los temas más interesantes en este momento, como cuánto podemos participar o no en redes sociales, como cuánto las conductas nuestras o las de nuestros propios familiares, que tenemos derecho a tenerlas, pero también pueden afectar la función. Y bueno, me parece a mí, y volviendo tal vez con lo que se dijo ayer, que se habló de estos lugares de capacitación judicial, que se generen espacios donde nos podamos encontrar los partícipes de esta actividad y realmente canalizar nuestras propias inquietudes, nuestras propias dudas sobre nuestros comportamientos, que no son en contra de normas que pueden originar sanciones y menos aún penales, pero sí que nos dicen, a ver, te puedes comprar ese auto aunque tengas el dinero y pararte en la esquina o determinado tipo de cosas que indudablemente hacer este viaje en determinado momento, aunque tengas vacaciones, etc. Eso que para cualquier persona dice, estoy en el marco de mis libertades, a veces a nosotros se nos genera auténticamente, me parece a mí, una serie de inquietudes y había que desarrollar espacios para poder canalizar estas inquietudes. Bueno, yo me acuerdo una vez que el debate era, nos íbamos a sacar una foto con algunos magistrados en un brindis. A ver, Jason, nos juntamos una brindis noche. De fin de año. ¿Por qué no vamos nos a vemos? brindar. Sacamos foto, chévero, ojo con la foto. ¿Pero y por qué? Claro, porque uno no tiene noción de que esa foto, que es legítimo el brindis de fin de año, se puede utilizar en contra de esa jueza, de ese juez. ¿Viste? Cosas que nosotros en la vida normal no nos molestan.
molesta, no nos importa, y sin embargo puede afectar. Hay un índice de la independencia judicial que no se puede desentender de la confianza y de la credibilidad social, porque una va de la mano con la otra, y por eso se aspira a que estas autorrestricciones que nos imponemos para justamente acompañar la conducta legalmente impuesta con una integridad y con esa apariencia también que socialmente tiene que ser observada, bueno, esto tiende también a fortalecer esa independencia y esa relación de confianza que sabemos que en numerosas ocasiones aparece debilitada, y entonces un poco el objetivo de las jornadas al promover este debate que en FAM, por otra parte, lo que decía recién Mario, lo tomamos como parte del programa. La doctora Analía Durán se refería justamente a que el programa de capacitación y de formación en ética judicial supone talleres constantes en donde reflexionemos de temas o de cuestiones de ética que van variando de acuerdo al cambio de circunstancias en la sociedad. Y ahora le vamos a dar la bienvenida, ya tenemos un invitado, y dejo una pregunta quizás en el aire, es ¿dónde se ponen de acuerdo esto? ¿No da tomarte las vacaciones en pleno conflicto? ¿No? Eso es medio algo que le va preguntando a un colega, esto se ve en las charlas, sobre todo en las cosas más cotidianas, ¿no? Como no suba la foto del brindis. ¿Eso es algo que está escrito en algún lado o es algo que se va pasando medio de boca en boca? No, no está escrito. No está escrito. Está casualmente... Los códigos de ética tienen una perspectiva a la que muy bien se va a poder referir el doctor Fernández Mendía, pero de ahí en más sí son las conversaciones, y lo que ayuda mucho es la preocupación constante y colectiva sobre estos temas, el ir dialogando intersubjetivamente en todos los espacios. Damos entonces el pie a Eduardo Fernández Mendía, que es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Eduardo, bienvenido. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes o buenos días, no sé, depende de dónde nos ubiquemos. Es un gusto estar con ustedes y sí, no soy un especialista en ética, soy un aficionado y preocupado como juez que me ha tocado intervenir en esta Comisión Iberoamericana de Ética, y desde allí trato de ver como observador razonable, como deberíamos ser todos los jueces, con sentido común, y más allá de la opinión, porque no podemos olvidar lo que decía Platón, que la opinión es el grado más bajo del conocimiento. Opinar, opina cualquiera. Nosotros, a través de la prudencia, damos un paso más allá, tratando de, con las argumentaciones y refutaciones, llegar a algo un poco mejor que la opinión. Estaba pensando por... Pues eso modo ¿no? Sí, estaba pensando por qué incomoda hablar tanto de ética, Eduardo, o incomoda hablar de ética. Bueno, ya algo dijo David, y yo veía desde otra visión un poco más iberoamericana. Me pasó hace un tiempo, después de una charla, en la cual yo no era disertante, sino estaba de oyente, una colega me expresó que realmente la ética le afectaba a su soberanía como juez. Me preocupó esa aseveración, y yo le dije que realmente que no, que los códigos de ética no son para afectar ninguna soberanía, son para encauzar nuestra vocación y para darle una libertad mucho más responsable. Ya lo decía la Biblia, la verdad nos hará libres, y queremos que los jueces seamos libres, seamos independientes, pero con responsabilidad institucional. Ahora, no podemos negar, y creo que Mario recién, Mario Chamet lo decía, hay situaciones que nos producen un conflicto. Los psicólogos le llaman disonancia cognitiva, es decir, cuando tenemos ese cortocircuito entre nuestra base de creencias y el comportamiento que queremos seguir. Eso nos genera un conflicto por un tiempo hasta que no lo podemos resolver, y a veces tenemos que acudir a colegas que nos den otra opinión. Es cierto, a veces incomoda porque realmente todavía no tenemos en claro cuál es nuestro papel en cada caso concreto. Lo que sucede es que
muchas veces esta cultura de la posmodernidad líquida, a la cual hablaba Bauman, el sociólogo polaco, nos ha quitado esa seguridad o esa solidez que tenía el pensamiento tanto judicial como de las personas. Es decir, se ha vuelto todo mucho más relativo, mucho más subjetivo, mucho más volátil. Por eso se habla de sociedad o modernidad líquida. La ética no debe incomodar, al contrario, nos debe dar seguridad, porque realmente teniendo principios éticos, pensemos lo siguiente: todo conflicto tiene un sustrato ético, entre denunciante y denunciado, entre demandante y demandado, siempre hay un sustrato, un yacimiento ético que está por debajo. Por eso es fundamental la visión ética del juez. Es fundamental porque es el que va a dar seguridad en la respuesta y va a dar tranquilidad en la respuesta. Porque si yo realmente espero un resultado de alguien que, además de conocer la legalidad, tiene un basamento ético, me voy a quedar más tranquilo aunque pierda el proceso. Porque realmente tengo que tener esa tranquilidad que lo hizo en justicia. Lo hizo, es más, nuestro juramento, el juramento de los jueces argentinos, es uno de los más importantes en cuanto a su contenido. Fíjense que dice lo siguiente, el artículo 112 de la Constitución argentina. Nosotros administramos justicia, es decir, no disponemos, administramos algo que no es nuestro. Justicia, algo que en los preámbulos dice que tenemos que afianzar. Y en la segunda parte dice algo que es fundamental, bien y legalmente. No dice solamente con legalidad, primero bien. ¿Y qué es bien? El bien es el apetito a la perfección, como hablaba Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Es el apetito a la perfección, a la excelencia en cada una de nuestras potencias. El bien no es un llamado a la santidad religiosa, sino digamos, a la excelencia en cada una de nuestras potencias que tenemos que poner en las virtudes cardinales a las cuales se refería el doctor Weber recién en su posición, en su charla anterior. Es decir, y además, conforme a la Constitución, obviamente, tenemos un sustrato que es en bien, como valor filosófico, y un sustrato en legalidad. Y son dos andariveles en los cuales transita nuestra vocación. Me quedo pensando en cuando van a concursar, o sea, porque también está eso, ¿no? Cuando van a concursar para ser jueces, ¿cómo se mide la ética? Porque es muy abstracto, es muy difícil. Cuando va a concursar una persona, ¿cómo lo evalúo? Si posee estos principios éticos o no los posee, Luz. Y bueno, es difícil. Es dificilísimo. Es muy difícil. Bueno, la experiencia que tenemos, los que hemos pasado por Consejo de la Magistratura, es que generalmente nos hacen preguntas acerca de si hemos tenido en algún momento de nuestra carrera algún dilema ético. Es decir, si hemos estado frente a una situación donde tuvimos que tomar una decisión u otra que nos implicó de alguna manera en nuestros comportamientos éticos. Esa es la modalidad, por lo menos en mi experiencia personal. Bueno, entonces allí uno se pregunta acerca de infinidad de comportamientos, porque la ética nos atraviesa en toda nuestra vida. O sea, hablar de ética, podemos estar hablando tanto del comportamiento que tenemos con nuestro par cuando estamos en un tribunal colegiado, o bien el comportamiento que tenemos con un secretario, un empleado judicial realizando el trabajo, es decir, dónde está el límite del trabajo de él y dónde comienza el mío, por ejemplo. También pensar la relación que tenemos con el resto de nuestros pares, más allá de nuestra oficina. Por supuesto, en la relación que tenemos con nuestros superiores, me estoy refiriendo a nuestras cabezas de poder, a quienes debemos tratar siempre con respeto y todas... es decir, nuestro comportamiento dentro de lo que hace a nuestro quehacer judicial tiene muchísimas aristas. Ni que hablar de
cuando estamos frente a un caso y tenemos los litigantes o, bueno, defensor, imputado, testigos, eso que comentabas. Es decir, nos requiere un comportamiento desde la consideración hacia el otro en todo momento. ¿Viste? Entonces, cuando se nos pregunta acerca de dilemas éticos, bueno, uno puede responder de una forma muy variada, porque esos conflictos se te pueden presentar en... Te estoy dando algunos ejemplos. Sí. O sea, En lo se te pueden cotidiano. presentar en muchas situaciones. Te veo con ganas de hablar más. No, digo que sin entrar está presente en todos estos temas que habitualmente se llaman de metaética. O sea, ¿qué posición frente a la ética? Posiciones más, ¿cómo encontramos todos estos, las respuestas a estos dilemas? Con posiciones más objetivistas, con posiciones más subjetivistas, y lo que creo yo que compartimos es que no debe haber posiciones radicalmente escépticas de todo esto. Eso yo por lo menos pienso que en lo judicial sería complicado. Ahora, más allá de las respuestas metaéticas, creo yo que tenemos, cuando nos ponemos al diálogo, encontramos más respuestas comunes entre todos nosotros de cuando discutimos desde dónde las encontramos. Claro, porque en la teoría suena, ¿no? Así claro, como abstracto, desde pero lo después teórico, si a mí me en lo dicen, práctico no te saque la foto brindando. Personalmente, Claro. personalmente. Eso que me he formado con grandes pensadores objetivistas. Pero si a mí me dicen, esto es así porque es así, objetivamente así, indudablemente puede originar ruidos en muchos otros. En cambio hay otros que dicen, no, vamos a encontrarlo intersubjetivamente a partir de un diálogo racional. Hay distintas maneras de esto, pero discutir todo esto yo creo que es importante, es básico y demás, pero me parece más significativo tal vez ver que tenemos tantos lugares de encuentro, por lo menos para saber, no tanto por lo que sí, sino por lo que no. No estamos dispuestos a, o sea, una cosa que muchos llaman de prescriptividad negativa en materia ética, ¿no? A ver en qué nos ponemos de acuerdo sobre lo que no debe hacer un juez. Ay, me quedo pensando, y te sumo, Eduardo, ¿qué no debe hacer un juez según un código de ética razonable? Bueno, mire, en primer lugar, pensemos que nuestro Código Iberoamericano de Ética Judicial fue hecho desde dos vertientes. Los dos autores que citó la Cumbre Judicial Iberoamericana son Manuel Atienza y Rodolfo Vico. Uno desde una versión y un naturalista religiosa, creyente o teísta, y Manuel Atienza desde una visión agnóstica filosófica. Sí, de esas dos vertientes pudieron conciliar en común 13 principios en los cuales no son vinculantes en cuanto a que realmente son vinculantes moralmente, no legalmente, pero que son una guía esencial para, digamos, para la labor del juez. Y lo que tiene de bueno el código cuando uno lo entra a leer es que cada artículo que titula un capítulo es el que define el principio o la virtud a las cuales sería bueno que nos adhiramos. No es para mí, los 13 principios que tiene el Código Iberoamericano, lo que tiene es que abre las puertas para que el juez se sienta tranquilo, independiente, imparcial, le da todas las herramientas para que pueda desarrollarse. Lo que no puede hacer, no lo dice tanto el Código, da reglas, digamos, cuando habla de la integridad, cuando habla de la cortesía, de la honestidad y la responsabilidad, pero son cosas que realmente la prudencia de por sí, por el cargo judicial que tenemos, por el conocimiento del derecho que tenemos, la respuesta la tenemos de inmediato. Solamente los dilemas éticos son los que generan alguna preocupación. Por ejemplo, yo he estado presente en dilemas como de aceptar o no una excusación a un juez que realmente se consideraba que tenía una violencia moral para entender en el asunto,
y sus colegas que tenían que analizarla consideraban que no. Eso sí que es un dilema ético, porque realmente está en juego quién es el juez natural, el juez independiente e imparcial. Y para eso tenemos que analizarlo con mucha prudencia, cuidando mucho la intimidad del juez que intenta excusarse, que no se vea que haya ligereza, que no se vea que haya especulación, que haya veracidad, en fin. Realmente hay dilemas que no son fáciles de resolver, pero por eso es muy bueno el diálogo intersubjetivo, porque como dice Adela Cortina, una gran filósofa española, la ética no es subjetiva ni objetiva, es intersubjetiva. Y de ahí surgió el diálogo que tuvieron Atienza y Rodolfo Vigo, logrando ese legado tan importante que tenemos desde el año 2006. Gracias, doctor. Gracias por haber participado también en esta jornada de la FAM. Y nos vamos de Iberoamérica a la Argentina para saber qué se está haciendo en nuestras provincias. Comenzamos con Chaco. En cumplimiento de los objetivos específicos y de la plataforma de trabajo proyectada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco, propusimos fomentar y adoptar medidas para reforzar la ética y la transparencia judicial. Con relación a este propósito, se ha proyectado un código de ética judicial que pretende regir para magistrados e integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, que establece la Constitución de la provincia y la Ley Orgánica de Tribunales, bajo las directivas de objetivos y principios fundamentales que informan la función judicial y sus consiguientes deberes, provisiones y exigencias aplicables, con el propósito de lograr la mejor satisfacción de los fines y bienes institucionales, sociales y personales implicados en el servicio que presta el Poder Judicial. Propusimos la creación de un consejo consultivo que debe estar presidido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco, un integrante, también integrado por el Superior Tribunal de Justicia, un integrante, un juez jubilado de la primera circunscripción y un juez jubilado del interior. Asimismo, propusimos la puesta en funcionamiento de un tribunal de ética que se integra con un representante de la asociación, con un representante de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, un juez jubilado por el interior, uno por la primera circunscripción y un abogado que no ejerza la profesión, regulándose un debido proceso legal. El mencionado proyecto se encuentra en debate y fue elevado al Superior Tribunal de Justicia del Chaco y creemos que su implementación y puesta en funcionamiento contribuirá al fortalecimiento y al mejoramiento del servicio de justicia. Y ahora del Chaco nos vamos a conocer otra experiencia en otra provincia argentina, en este caso Entre Ríos. En el año 2018, la doctora Gabriela López Arango, actual vicepresidenta de la FAM y presidenta de nuestra asociación, fue que nos convocó porque compartíamos una enorme preocupación en los temas inherentes a la ética judicial. Y es así que lo primero que hicimos fue conformar una comisión heterogénea que está con integrantes de toda la provincia. Y a partir de ahí lo primero que dijimos de hacer es verificar cuál es el estado de la ciencia, como se diría en otras disciplinas, de si esa preocupación que nosotros teníamos también lo tenían los asociados. Lo importante, el primer dato llamativo fue la gran participación, que obviamente era voluntaria la participación, de más del 40%, lo cual significaba que era un dato relevante. También nos llamó mucho la atención los resultados, porque a pesar de que en muchas de las preguntas había varias opciones, los altos porcentajes que asumían cada una de las respuestas, superiores al 65% y en algunos casos superiores al 90%, nos demostraban de que en realidad en una materia tan pero tan discutible, tan heterogénea y con tantas cuestiones diferentes, sin embargo, en Entre Ríos al menos estamos muy de acuerdo con determinados puntos importantes y por eso podemos decir que no solamente era una muestra muy representativa, sino que nos daba otro dato que es el consenso, ¿no? El consenso de que estamos ante una problemática que verdaderamente nos influye, nos preocupa y sobre la que nos tenemos que ocupar. Fue así que a partir de esa base que nos motivó a realizar determinadas acciones, lo primero que hicimos fue
lo que se llamó un ciclo de talleres que hacíamos en las distintas jurisdicciones a quienes nos invitaban, que comenzamos con una exposición de todos los temas variados que involucra la ética judicial. Esto también fue muy útil, lo hicimos durante todo un año en la provincia y también sacamos algunas conclusiones muy relevantes. Por lo pronto, esta deslegitimación preocupa mucho, el que estamos sintiendo en la ciudadanía, de nuestra labor, de nuestro rol, de nuestro perfil. En segundo lugar, la obvia referencia a los problemas que hay con la comunicación, con la relación con la prensa, con las redes sociales. La tercera conclusión que arribamos es que cuando se trata de ética judicial puede abordar tanto estos temas como otros que son verdaderamente muy diferentes, ¿no? Y que igualmente les preocupa a los asociados, a los jueces, cómo son las propias formas, ¿no? Cómo nos comportamos no solamente en público sino en privado, y la tan candente cuestión de lo inherente a las redes sociales, a nuestros manejos con Internet, algo sobre lo cual es permanente la preocupación y una especie de necesidad de indicaciones de cómo proceder. Realizamos durante este año un curso en el cual tenía un formato de conferencias virtuales, conferencias web, Cisco Web, aula virtual, en la que aproximadamente una vez por mes hay actividades y también actividades entre las conferencias según módulos. Todo esto es parte de un curso que se desarrolla durante el año, pero que tiene más bien una función de concientización y también una función de capacitación. Nos ofrecemos para trabajar en conjunto, para reflexionar con otras jurisdicciones, si ello fuera el interés, y que por supuesto lo haríamos con mucho gusto. Y así llegamos al final de esta edición, la número 6. Hablamos mucho sobre ética judicial, por supuesto que quedan un montón de cosas que se seguirá debatiendo en los distintos encuentros que hay en FAM. Pueden seguir debatiendo ustedes en las redes sociales también con el hashtag FAMConecta, y todo lo vuelven a encontrar en la página de FAM. ¿No, Juliet? Hola. Hola. Hola y chau. Hola y chau, sí, eso sí, sí. Bueno, sí, como decías, les recordamos que van a encontrar en la solapa de novedades de FAMConecta todas las transmisiones y también material adicional que se viene sumando desde la primera jornada, desde las diferentes también asociaciones y colegios de todas las provincias, y que vienen nutriendo estos debates. Así que está el material ahí subido para que lo puedan seguir consultando, compartiendo y, como decías, construyendo este debate. Sí, ahora el debate que se está construyendo es si existe el Carlitos vegetariano. Eso es el debate está cerrado porque existe. Claro. Se armó mucha polémica por el Carlitos vegetariano, una colombiana que hace mucho. ¿Cuánto hace que vive en Rosario? Hace 8 años. 8 años, claro. Pero aún ya tomo mate, pero sigo comiendo arepas. Pasión. Rico, la arepa. Bueno, Vero. Sí, nos vamos a ver la semana que viene. 2 temas que son fundamentales. El lunes tenemos toma de decisiones y el martes que viene vamos a estar hablando de juicio por jurado, que ahí tienen un par de sorpresitas, algunos simulacros, algo interesante. Bien, entonces nos reencontramos la semana que viene. Gracias por mirar. Adiós.